nos dan el vector B, nos dicen que ese vector tiene una magnitud de 5 unidades. 5 unidades es lo que mide el vector de la cola a la cabeza. Esta longitud vale 5 unidades. Y nos dicen que nos dan un ángulo. El ángulo que forma el vector con la horizontal es de 53 grados. ¿Qué vamos a hacer? Primero, vamos a dibujar un plano cartesiano de tal manera que el origen del plano me quede con el origen, coincida con el origen del vector. Entonces vamos a dibujar aquí un plano cartesiano. Este es el eje Y y este es el eje X. Recordemos que en el eje X nos da la componente en Y y el eje Y nos da la componente en J. Muy bien, ahora ¿qué hacemos? Vamos a formar un triángulo rectángulo. Vamos a encerrar aquí, por donde nos dan el ángulo, vamos a formar un triángulo rectángulo. Vamos a dibujar las componentes. Entonces cerramos acá, trazamos un vector y aquí trazamos la otra componente. ¿Y qué nos queda? Nos queda un triángulo rectángulo, un triángulo que tiene un ángulo de 90 grados. Ahora, como este es el vector B, así se llama, a este lo vamos a llamar B sub I. Estamos por estar en el eje X, B sub I. Y este lo vamos a llamar B sub J, por estar en el eje ¿qué? Muy bien, en el eje Y. Ahora, aquí siempre vamos a trabajar con senos y cosenos. Entonces, empecemos con seno. Entonces sabemos que seno de un ángulo es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces me va a quedar, ¿cuál es el ángulo aquí? 53 grados. Entonces me va a quedar seno de 53 grados es igual. ¿Cuál es el cateto opuesto a este ángulo? Miren, el opuesto es B sub J. B sub J. Dividido en la hipotenusa, pues la hipotenusa sería, en este triángulo rectángulo, la hipotenusa sería esta. Es decir, lo que mide el vector B. ¿Cuánto mide el vector B? 5 unidades. Muy bien. ¿Cuántas incógnitas hay aquí? Aquí hay una sola que es B sub J. El 5 que está dividiendo lo voy a pasar a multiplicar al seno de 53. Entonces me queda 5 que multiplica el seno de 53 grados es igual a B sub J. Entonces ahí vamos a utilizar la calculadora para mirar cuánto nos da. 5 multiplicado por el seno de 53 nos da 3,99. 3,99 y eso es lo que vale ¿quién? B sub J. Muy bien. Ya utilizamos el seno. Ahora vamos a utilizar coseno. Entonces, ¿qué sabemos? Sabemos que coseno, coseno, vamos a utilizarlo aquí. Coseno del ángulo, coseno es cateto ¿qué? Cateto adyacente dividido en la hipotenusa. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el cateto adyacente? Miramos el triángulo. El cateto adyacente significa pegado al ángulo. Entonces, si este es el ángulo, ¿cuál es el cateto que está pegado al ángulo? B sub I. Entonces me queda coseno, el ángulo es 53 grados, igual cateto adyacente B sub I, dividido en la hipotenusa. La hipotenusa, lo que mide el vector B, que es 5. Muy bien. El 5 que está dividiendo lo paso a multiplicar. Entonces me va a quedar 5 que multiplica el coseno de 53 igual a B sub I. Vamos a mirar cuánto va eso en la calculadora. Entonces, 5 por coseno de 53 da 3.00, es decir, 3. Entonces, 3 es igual a B sub I. Listo, ya tenemos B sub I y B sub J. Ahora lo que nos queda es armar el vector. Entonces, vamos a armar aquí nuestro vector B escrito por medio de sus componentes va a ser. Primero colocamos la componente en Y. Quiere decir, primero colocamos esta. Entonces sería 3. Ahora, vamos a mirar si viene en Y positivo o en Y negativo. Entonces miramos el vector B sub I y nos damos cuenta que va para el lado negativo de las X. Entonces colocamos menos Y. Más, vamos a colocar ahora la componente B sub J. 3,99. Miramos si viene en J positivo, si va para arriba,
o en J negativo si va para abajo. Entonces miren dónde está aquí, va para arriba, quiere decir J positivo. Ya tenemos el vector escrito por medio de sus componentes rectangulares. Muy bien.